Capítulo 2. La historia verdadera. ¿Cuáles son los verdaderos propósitos de Majestic 12? Estimado profesor, dentro de la ufología, uno de los grandes misterios es la organización denominada Majestic 12. Me interesaría saber cuál es la opinión del grupo Elrond en este sentido. Desde ya, infinitas gracias. Ernesto F. Respuesta. Apreciado Ernesto, no tenía muy en claro a esta organización, de modo que pregunté directamente a Ruanel en la sesión del 9104. Los diálogos no dejaron ninguna duda de sus propósitos, que confirman la opinión de muchos ufólogos. Interlocutor. ¿Qué es el Majestic 12? Ruanel. Se trata de una organización con sede central en Estados Unidos, formada por 7 organizaciones importantes y 5 no tanto. Interlocutor. ¿Se llama Majestic 12 porque está compuesta por 12 organizaciones? Ruanel. Correcto. A ello agrégale que cada organización está compuesta también por 12 miembros. Interlocutor. ¿Pero qué tipo de organizaciones son? Ruanel. Son organizaciones de contacto con extraterrestres. Una de las organizaciones es la que se ocupa del Área 51. Interlocutor. ¿Simplemente está relacionada con este lugar o es directamente la que maneja el Área 51? Ruanel. Es la que maneja el Área 51. Interlocutor. ¿Por quiénes está formada? Ruanel. Por los llamados hombres de negro. Interlocutor. ¿Quién está a cargo? Ruanel. No hay una persona que esté a cargo, ya que son muchas. Interlocutor. ¿De dónde provienen estos hombres de negro? Ruanel. La mayoría de los hombres de negro son ex agentes, tanto del FBI como de la CIA. Algunos también provienen de otras fuerzas como las navales. Interlocutor. ¿Son algo así como organizaciones paralelas al propio gobierno norteamericano? Ruanel. Así es. El propio gobierno norteamericano no sabe de muchas cosas porque estas organizaciones paralelas se las ocultan. Interlocutor. ¿Se podría decir que Majestic 12 maneja el país? Ruanel. Maneja el país a nivel extraterrestre. En la política no se meten. Interlocutor. ¿Pero algunas fuerzas tienen en la política? Ruanel. Sí, fuerza tienen, porque hay muchos funcionarios públicos como senadores, gobernadores, etcétera, que forman parte de la organización. Interlocutor. ¿Algo más sobre esto? Ruanel. No, simplemente quiero acotar que hay muchos hombres de negro que están en combinación con los grises para amenazar testigos que han avistado naves. A algunos los han intimidado para que no hablen y a otros los han hecho pasar por locos o directamente los han asesinado, haciendo parecer la muerte como suicidio. Interlocutor. Nada que ver entonces con esa película más o menos reciente donde los hombres de negro luchan contra extraterrestres malos. Ruanel. No, nada que ver. Los hombres de negro están en perfecta combinación con esos extraterrestres negativos. Interlocutor. ¿Cuándo fue creada la rama de los hombres de negro? Ruanel. Fue creada en 1947. Interlocutor. ¿A partir del incidente Roswell? Ruanel. Correcto. Aquí terminan los diálogos. Creo que está bastante claro el propósito de la organización. De cualquier manera, puedes completar los datos que están aquí con el libro Área 51. ¿Es auténtico el informe de Milton W. Cooper? Estimado profesor, he leído el informe de Milton William Cooper sobre el proyecto Majestic 12 y aunque no dudo de su autenticidad, hay algunas afirmaciones que son difíciles de creer. ¿Podría preguntarles a los maestros de luz qué opinan de ese informe?
Creo que las respuestas podrán traer mucha claridad en cuanto al engaño al que ha sometido a la humanidad el gobierno de los Estados Unidos. Leonardo C. Respuesta. Apreciado Leonardo, estoy seguro que las mismas dudas que te aparecieron durante la lectura del informe de Cooper fueron las mías, aunque sin dudar tampoco de su autenticidad en general. Para aclarar las dudas hice una sesión, el 20 del 1 del 04. Nada mejor que transcribírtela textual, porque las revelaciones son asombrosas y en algunos casos incluso monstruosas. Ruanel. Hola. Interlocutor. ¿Maestro Ruanel? Ruanel. Así es. Interlocutor. Quedo asombrado por la rapidez con que se incorporó al receptáculo. Hoy quisiera dedicar la sesión al famoso tema del Majestic 12, especialmente al informe de Milton William Cooper, cuya lectura me dejó muchas dudas. ¿Paso directamente a las preguntas? Ruanel. Sí, puedes comenzar a hacerlas. Interlocutor. Bien, la primera pregunta que tengo agendada para hacerle es si es cierto que cuando John F. Kennedy anunció su intención de llegar hasta la Luna, todo fue una farsa, porque ya habían asentamientos en ella de terrestres y extraterrestres en combinación. Ruanel. Esto es parcialmente verdad. Había, sí, una combinación con extraterrestres, a quienes podríamos llamar grises buenos. Digo que es parcialmente verdad porque no era totalmente una farsa, ya que el hombre no tenía aún la tecnología adecuada para llegar a la Luna. Interlocutor. Es decir, que los asentamientos que ya existían en la Luna se debían exclusivamente a tecnología extraterrestre. Ruanel. Así es. Los terrestres habían sido llevados al satélite por las naves espaciales de estos grises buenos. Interlocutor. ¿Dónde estaban esos asentamientos? Ruanel. Obviamente en la cara oculta de la Luna. Quiero destacar aquí el gran decodificador mental que tenía Kennedy, además de un gran poder de observación, porque meses antes había existido la oportunidad de una guerra nuclear planetaria y él la había logrado aventar. Interlocutor. ¿Usted se está refiriendo a Nikita Khrushchev y al tema de los misiles en Cuba? Ruanel. Así es. En esa oportunidad dijo una frase muy importante. No nos olvidemos que vosotros y nosotros respiramos el mismo aire. Esta es una frase que mucha gente no ha llegado a interpretar en toda su magnitud. Kennedy se dio cuenta de lo limitado, de lo pequeño que es el planeta Tierra, y que a la menor conflagración, al menor daño del hábitat, todos los seres humanos sufrirían. Si se devasta atómicamente a un país, los residuos nucleares pueden afectar a todo el minúsculo planeta que es la Tierra. Entonces, cuando él dice esa frase grandiosa, se está refiriendo a que no es un combate entre mundos, donde ni un mundo se aniquila al otro, no le pasa nada, sino que está hablando de un mismo planeta, y lo que le sucede a un país también le sucede a todos. Este es el sentido de la frase de que todos respiramos el mismo aire. Interlocutor. ¿Cuál fue la razón de que Kennedy aceptó unirse a estos extraterrestres? Ruanel. Obviamente por la avidez de conocer, de descubrir nuevas cosas. Esta avidez forma parte natural de la idiosincrasia de todos los seres de la creación. Interlocutor. ¿Y la razón por la cual aceptó la comedia, para llamarla de alguna manera, del proyecto Columbia para llegar a la Luna cuando en realidad ya estaban en ella? Ruanel. Eso hay que atribuirlo a su pequeño o gran ego, que lo impulsaba a conquistar la Luna por medios tecnológicos propios y no ajenos. Esto es tan así que mientras él estuvo encarnado, no permitió que los satélites artificiales usaran tecnología extraterrestre. Era un orgullo muy terrestre el que lo impulsaba. Kennedy sostenía que los extraterrestres podían colaborar con nosotros, por ejemplo, en la construcción de instalaciones o en el desarrollo de la tecnología
pero no sustituirnos en aquellas cosas que debíamos hacer por nosotros mismos. De acuerdo a estas ideas, la recién creada NASA comenzó a desarrollar en dos lugares, en el centro de Estados Unidos y en Florida, las investigaciones con cohetes para hallar la forma de llegar a nuestro satélite natural, compitiendo ambas organizaciones en la obtención de los artefactos de mayor precisión y alcance. Interlocutor: ¿dijo cohetes? Lo pregunto porque me resultó como extraña esta palabra. Ruanel: dije cohetes porque en esa época se los llamaba así. Interlocutor: entiendo. ¿De dónde provenían esos grises buenos? Ruanel: en realidad se trataba de dos razas de grises buenos, no de una. Interlocutor: ¿estas dos razas están aún en el Área 51? Ruanel: no, actualmente no están allí. Una de las razas provenía de Espiga. A diferencia de otros sistemas estelares, en Espiga existen 3 planetas habitados. Interlocutor: no entiendo la alusión, a diferencia de otros sistemas estelares. Ruanel: en la mayoría de los sistemas estelares hay, por la proximidad con la estrella, la posibilidad de 2 mundos habitados. 3 sería la excepción. En el sistema solar, por ejemplo, y estoy hablando solamente de planetas, no de satélites, hay en la actualidad solamente 2 mundos con posibilidad de vida, la Tierra y Marte. Interlocutor: según tenemos los datos de ustedes, en una época también estuvo habitado Venus. Ruanel: así es. Interlocutor: y también tenemos el dato de que existe vida en Ganímedes. Ranuel: no solamente Ganímedes alberga vida, sino también Titán, Europa, en este satélite debajo de su superficie y en otros muchos mundos. En algunos también hay infinidad de microorganismos. Interlocutor: ¿cuántos mundos tendrían vida en nuestro sistema solar, excluyendo a aquellos que solamente tienen microorganismos? Ruanel: puede haber alrededor de 18 mundos habitados en el sistema solar y con decodificador lógico. Interlocutor: quedo bastante sorprendido. Pienso que es un tema para desarrollar in extenso en otra sesión. Ruanel: bien, continúo. En otros sistemas estelares también hay posibilidad, por su proximidad a su estrella, de 2 mundos habitados. Interlocutor: ¿de cuántos millones de kilómetros estamos hablando? Me refiero a la distancia a la que se encuentra cada planeta con posibilidad de vida de su estrella. Nosotros sabemos, por ejemplo, que nuestro planeta está a 150 millones de kilómetros del Sol, centímetros más centímetros menos. Ruanel: estamos hablando de los mundos que están alejados a 200 y 300 millones de kilómetros. En Espiga existen 3 posibilidades. Uno de los mundos está a 180, otro a 240 y el tercero a 360 millones de kilómetros. Una de las razas de grises buenos son de Espiga. En Espiga, al igual que en otros sistemas estelares, también hay razas negativas. En Orión sucede lo mismo. En Orión 3 hay guerreros. En Orión 4 hay filósofos, etc. No necesariamente en un sistema determinado tienen que ser buenos todos los seres. Interlocutor: concretamente, los grises buenos que contactaron con Kennedy, ¿de dónde provenían? Ruanel: una de las razas provenía de Espiga 2. Interlocutor: estos grises buenos son los que contactaron con el gobierno de Estados Unidos y que le advirtieron sobre los grises negativos. Me estoy refiriendo a los que dice Milton W. Cooper en su informe. Esta persona decía que los grises buenos ofrecieron su ayuda con la condición de un desarme nuclear, a lo que el gobierno norteamericano se negó. Ruanel: esa negativa se debió a que estaba inminente un conflicto nuclear con la Unión Soviética. Interlocutor: ¿entonces era lógico que se negaran? Ruanel: lo lógico hubiera sido que todos los países aceptaran el desarme nuclear. Voy a decir algo aparte del tema del que estamos hablando. Todos los planetas,
En realidad, deberían tener capacidad atómica, o como hay en otros mundos, disgregadores moleculares que aquí en la Tierra aún no se han inventado. Interlocutor. No entiendo el punto. Ruanel. Me refiero al uso de esta tecnología para usos pacíficos, como lo es la desintegración de los meteoritos que se dirijan a la Tierra y que eventualmente puedan causar estragos. Interlocutor. Ahora entendí. Ruanel. Lo que ocurre es que la raza humana tiene un decodificador tan inteligente, digo inteligente entre comillas porque en realidad no es inteligencia verdadera, sino más bien la inteligencia de las máquinas, que traduce bien, pero al mismo tiempo es tan reactivo que la tecnología, en lugar de usarla para la construcción de un mundo mejor, la utiliza para destruirlo. Interlocutor. Los grises buenos, ante la negativa del gobierno norteamericano a llegar a un desarme nuclear, se retiraron y entonces pactaron con los grises negativos. Ruanel. Así es. Interlocutor. Cooper dice en su informe que los astrónomos percibieron objetos que se acercaban al planeta Tierra y luego descubrieron que se trataba de una flotilla muy grande de naves espaciales que finalmente se asentaron, por así decirlo, en la zona del Ecuador. Ruanel, ese dato es auténtico. Había 51 naves. Interlocutor, ¿realmente firmaron algún acuerdo? Ruanel, se firmó un acuerdo y curiosamente había un número muy específico que se reiteraba. Las naves espaciales eran 51. El acuerdo, causal o casualmente, tenía 51 carillas y después hubo un asentamiento llamado Área 51. Interlocutor, demasiada casualidad, ¿no? Supongo que habrá sido azar. Ruanel. Sí, salvo que le hayan puesto Área 51 por las 51 naves y por las 51 carillas del acuerdo. Interlocutor. Creo captar la sutileza de lo que usted dice. ¿Ubica usted los términos del acuerdo? Ruanel. La mayoría de los alienígenas lo que buscan es llevar a cabo, que es lo que también buscan los propios terrestres, aquello que podríamos llamar proyectos altruistas para sí mismos, nunca para los demás. Interlocutor. La ironía del concepto está perfectamente claro. Ruanel. Así como el ser humano utiliza los cobayos o conejillos de indias, como los monos rhesus o los mismos chimpancés, para inocularles virus con el fin de lograr una vacuna, los extraterrestres hacen lo mismo con los humanos. Pero el ser humano es tan básico que es como si el chimpancé tuviera un decodificador lógico que le dijera al científico, bueno, tú me das bananas y yo te permito experimentar conmigo. El ser humano es tan soberbio que su misma soberbia le produce ceguera. Me refiero obviamente a ceguera espiritual, y lo digo porque esos intercambios siempre van a ser beneficiosos para los extraterrestres, nunca para nosotros, y así, irracionalmente permiten experimentar con los pobres seres indefensos de la raza humana, tan absurdamente vanidosa. Interlocutor. Es cierto que el gobierno norteamericano se dio cuenta de que los extraterrestres habían violado el pacto y estaban abduciendo más personas que las acordadas y no las estaban devolviendo sanas y salvas como se había convenido, e incluso muchas desaparecían para siempre. La pregunta mía tiene relación con los otros extraterrestres que también vienen a experimentar con los seres humanos sin pedirles permiso a nadie. ¿No será que los grises negativos que pactaron con el gobierno norteamericano respetaron el pacto y las abducciones perversas las hicieron otros extraterrestres que no tenían nada que ver con ellos? En definitiva, ¿qué pacto podían haber hecho si en este momento existen, según usted mismo lo dijo en otra sesión, 17 razas extraterrestres que abducen y experimentan atrozmente con nosotros? Caso, por ejemplo, de las denominadas muertas de Juárez. Ruanel, desde ya te digo que los grises negativos que firmaron el pacto no lo cumplieron. Interlocutor, ¿y por qué lo firmaron entonces? Ruanel, lo firmaron porque de esta manera podían tener en su poder instalaciones donde experimentar, además, por supuesto, de la colaboración de los incautos terrestres.
Interlocutor. En este momento me surge preguntarle qué es lo que más le podríamos reprochar a los terrestres que están en el Área 51. Ruanel. El que no utilicen la tecnología extraterrestre para paliar el hambre en el mundo. Los extraterrestres, por ejemplo, tienen sintetizadores de alimentos. Es como que indigna, a pesar del elevado plano espiritual en que uno está, el ver la conducta reprochable de algunos terrestres. Así como en el plano físico existen calmantes que se inyectan por vía endovenosa para estimular la producción de endorfinas y aplacar el dolor, nosotros nos aplacamos con amor, porque si no lo hacemos, estaríamos tan enojados que correríamos incluso el riesgo de bajar de plano. Interlocutor. Entiendo. ¿Cómo funciona el sintetizador de alimentos? Ruanel. Por ejemplo, tú me dices cuál es el componente de determinado alimento, moléculas de esto, moléculas de aquello. Hay aparatos sintetizadores que pueden hacer una comida vegetal igual a la original. Interlocutor. ¿Usted se refiere a una clonación? Ruanel. Ni siquiera es una clonación, porque el duplicado tiene los mismos componentes del original, incluso con una diferencia favorable, que está sin elementos químicos artificiales conservadores, sin insecticidas ni contaminantes. Se puede hacer, por ejemplo, un trozo de carne sin matar a ningún animal, directamente clonando componentes a una temperatura de 73 grados, con jugos, que es la sangre de la carne, y hasta con la grasa del costado. Incluso hay sintetizadores que pueden duplicar el café, cacao, etc. Interlocutor. ¿Esto lo hemos desarrollado aquí en la Tierra? Ruanel. No, no. Y esto es lo indignante, porque de esta forma se podría erradicar el hambre en el mundo. Interlocutor. No entiendo por qué no lo han hecho. Ruanel. Simplemente porque no les interesa. Lo único que les interesa es tener aparatos destructivos. Les están pidiendo a los grises permanentemente que les den el láser mortífero, disgregadores moleculares, todas armas para destruir. Interlocutor. Es verdaderamente increíble tanta torpeza. ¿Qué vendría a ser un disgregador molecular? Ruanel. Es una especie de cañón que dispara iones antigravitatorios. Es algo muy difícil de entender y pulveriza todas las rocas. Si a un ser humano le dispararan con esta arma, lo deshacería completamente. Interlocutor. ¿Es algo así como los desintegradores que vemos en algunas películas de ciencia ficción? Ruanel. Es parecido. Los jerarcas del Área 51 quieren que los extraterrestres les den la tecnología para armar estos aparatos mortíferos, no la que pueda aliviar el hambre en el mundo. Interlocutor. Lo que usted está diciendo es verdaderamente monstruoso. Ruanel. Y no les interesa, porque entonces se acabaría el comercio abusivo de los alimentos. Interlocutor. Todo esto está claro, y reitero que es verdaderamente monstruoso. No quiero ni pensar a dónde van a ir a parar esos indiferentes al desencarnar. Pasando a otra cuestión, pero siempre dentro del tema del informe de Milton W. Cooper, esta persona dice que detrás del asesinato de Kennedy estuvo Majestic 12 y que se debió a que el presidente iba a dar a conocer la existencia de los extraterrestres y que también iba a denunciar que esta organización estaba comerciando con el narcotráfico para allegar fondos al Área 51. Por supuesto que sabemos que los verdaderos conspiradores fueron los espíritus del error, pero me refiero a dejando de lado a ellos. Ruanel. Es absolutamente cierto lo que dice Cooper. El asesinato de Kennedy en realidad no tuvo una sola razón, sino varias. Primero, porque quería dar a conocer eso que tú dices. Kennedy era una especie de iluso, o más bien un lírico. Era una persona romántica que quería lo mejor para el planeta. Él no hubiera permitido las cosas que otros presidentes sí permitieron. No estoy diciendo que como ser humano fuera perfecto, ni mucho menos, porque tuvo sus amoríos clandestinos, fue cómplice de muchas conspiraciones
y autor intelectual de muchos asesinatos. Pero él se justificaba diciendo, si yo abro un cuerpo para extirpar un cáncer, la herida que ocasiono queda justificada. Es decir, las muertes que él ordenaba tenían como base, según su justificación en ese momento, que eran en beneficio de su propio gobierno. Interlocutor. De más está decir que el que justificaba era el 10% de Kennedy, no su tetán o yo superior. Ruanel. Por supuesto. Interlocutor. ¿Kennedy había visitado el Área 51? Ruanel. Kennedy conocía todo. Era uno de los pocos presidentes que estaba al tanto de todo lo que sucedía. Los presidentes posteriores, incluso el actual, son solo unos figurines. Interlocutor. ¿Su hermano Bob también estaba al tanto? Ruanel. Sí, totalmente. Y hubo muchas personas de la familia que sabían más de lo que debían saber y fueron eliminadas por los hombres de negro del Área 51. Interlocutor. ¿Marilyn Monroe sabía de la existencia de los extraterrestres y del Área 51? Ruanel. Sí sabía, pues en la alcoba Kennedy hablaba permanentemente con ella del tema. Interlocutor. ¿El asesinato de la estrella estuvo relacionado también con esta cuestión? Me refiero a si iba a revelar la existencia de los extraterrestres. Ruanel. No, porque ella estaba en otra cosa. Marilyn tenía un ego tan grande que lo único que pretendía era ser querida. Fíjate que era una de las mujeres más bellas del planeta y, sin embargo, tenía un gigantesco complejo de inferioridad porque había fracasado románticamente con todas sus parejas. Interlocutor. Otro punto aclarado. Milton W. Cooper murió de cáncer. ¿Le fue provocado? Con tantas maquinaciones uno entra a sospechar de todo. Ruanel. No, no le fue provocado. Fue una enfermedad propia. Interlocutor. En su informe, Cooper habla de una cantidad asombrosa de naves espaciales que se han siniestrado. ¿Hay alguna razón especial para ello? Ruanel. Lo voy a explicar de la manera más sencilla posible. Hay 4 lugares en el planeta hacia el cual se dirigen los ovnis cuando entran en la órbita terrestre. Centro de Estados Unidos, Siberia, Australia y centro de Argentina. Existen los llamados nadis, los nadis magnéticos. Como la mayoría de las naves espaciales son antigravitatorias, no utilizan motores atómicos ni nada parecido, sino que se manejan por impulsos antigravitatorios. Entonces, les es más fácil viajar por esos nadis. A veces, algunos de esos nadis entran, por así decirlo, en cortocircuito y la nave, al carecer de sustento, cae automáticamente a tierra. Interlocutor. Es algo así como si un gigantesco jumbo entrara en un pozo de aire y luego el piloto no pudiera controlarlo y se precipitara al suelo. Ruanel. Sí, es algo similar. Lo reitero entonces, para que no quede ninguna duda. Los nadis son paralelos y meridianos energéticos que tiene cada planeta. Bien, en la confluencia de los nadis, donde hay mayor sustentabilidad, existen lo que podríamos llamar autopistas, o mejor dicho, aeropistas. Estas aeropistas se encuentran en el centro de Estados Unidos, Siberia, Australia y centro de Argentina. En este último país, en la provincia de Córdoba. A veces esos nadis no están bien conformados y pueden tener como vacíos. No hay una palabra en el lenguaje del plano físico con la cual el decodificador de este receptáculo pueda traducir mi idea. Y estos vacíos pueden tener hasta 2 o 3 kilómetros, que si bien comparado con el tamaño del planeta no es nada, para una nave espacial es enorme. Al caer la nave espacial en este vacío, le ocurre lo mismo que al jumbo de tu ejemplo. Pierde sustentación y se precipita a toda velocidad al suelo hasta estrellarse. Se han siniestrado muchísimas naves en Siberia, de las cuales algunas el gobierno ruso las ha ocultado,
y otras ni siquiera se han dado cuenta en razón de haber caído en las estepas cubiertas de nieve. En el desierto australiano hay por lo menos 12 o 14 naves estrelladas y en Córdoba, cerca de Uritorco, hay alrededor de 3 o 4. Interlocutor. Que yo sepa, no las han encontrado. Ruanel. Por supuesto que no. Y a algunos ovnis, los mismos extraterrestres los han ido a buscar. Desde la misma nave, primero pulverizan los restos con un disgregador molecular y después, con un aparato especial, los succionan hasta que no quede ningún rastro. Interlocutor. Esto está claro. Otra pregunta que tengo agendada es respecto a la veracidad de lo que dice Cooper de que hay asentamientos de personal humano en Marte llevados por los extraterrestres del Área 51. ¿Qué hay de verdad en esto? Ruanel. Asentamientos terrestres no hay, pero sí es cierto que algunas personas han sido llevadas al planeta rojo. Interlocutor. ¿Simplemente los llevaron de paseo hasta allí entonces? Ruanel. Así es, pero reitero que no hay ningún asentamiento. Como anécdota simplemente, y aparte de lo que estamos hablando, te informo que una civilización extraterrestre, es decir, no marciana, erigió en Marte 49 monolitos en determinada alineación geográfica. Fíjate que, si tú a un terrestre le muestras fotografías de un alien saludando, lo primero que va a decir es un truco. Le puedes exhibir una filmación en sus narices donde se vea a un extraterrestre abrazado contigo y siempre dirán que es un truco. Interlocutor. Es cierto eso que usted dice, y yo compruebo constantemente ese escepticismo necio en las personas con las que hablo del asunto. En el Área 51, ¿saben que existen los marcianos? Ruanel. Por supuesto que lo saben. ¿Cómo van a ignorar algo tan evidente? Para el Área 51, Marte está a la vuelta de la esquina. Y también saben que se encuentran habitando en grandes cuevas y que van a ser trasladados dentro de un tiempo a otro planeta. Interlocutor. ¿Pero entonces los científicos de la NASA son imbéciles? Ruanel. Salvando las distancias, quieren hacer lo mismo que hizo Kennedy con la Luna, es decir, llegar a Marte con tecnología terrestre, no extraterrestre. Esto no está mal, porque es bueno que cada planeta desarrolle sus propias investigaciones. Interlocutor. ¿Y la NASA sabe que Marte está habitado? Ruanel. No, la NASA no lo sabe. Los que lo saben son los que están en el Área 51. Interlocutor. También están haciendo las cosas los del Área 51, que ni la propia NASA se entera de que hay extraterrestres en sus propias narices. Ruanel. No necesitan hacer las cosas bien como tú dices, ya que están aprovechándose de la imbecilidad de los propios terrestres. Observadores aficionados ven naves espaciales todos los días y oficialmente la NASA no cree en extraterrestres. Interlocutor. Lo que me está diciendo usted es el colmo de la imbecilidad. Ruanel. Además, el propio Carl Sagan decía que existía la posibilidad de los mundos habitados. Interlocutor. ¿Este científico sabía del Área 51? Ruanel. En los últimos años de su vida, sí. Interlocutor. Que yo sepa, nunca habló al respecto. ¿Fue amenazado de muerte por los hombres de negro para que no hable? Ruanel. No, a él no le interesaba tanto la vida como para que alguien pudiera amenazarlo con la muerte. Además, era una personalidad tan grande que si lo amenazaban, él automáticamente lo denunciaba y su denuncia aparecía en todos los diarios. Interlocutor. Me extraña que teniendo ese poder no haya dicho nada. Ruanel. Lo que ocurrió fue que del Área 51 tuvo conocimiento en los últimos años de su vida, ya mayor, y no quiso tener ningún problema. Interlocutor. ¿Es cierto que fue un detractor de la posibilidad de la existencia de extraterrestres en la Tierra? Ruanel. Sí, durante la mayor parte de su vida lo fue. En los 2 últimos años antes de desencarnar, recién supo la verdad. Interlocutor. Entiendo.
James Forrestal realmente fue asesinado, como dice Cooper, por los hombres de negro? Ruanel, sí, el dato es verdadero. Interlocutor, ¿Rusia estaba al tanto del Área 51? Ruanel, sí, te lo confirmo. Rusia no solo estaba al tanto, sino incluso tenía un laboratorio especial donde trabajaban científicos rusos en combinación con los mismos grises que pactaron con los Estados Unidos. Interlocutor, ¿esto continúa en la actualidad? Ruanel, no, en la actualidad no. Interlocutor, o sea, concretando, en este momento no hay extraterrestres en Rusia en combinación con científicos rusos. Ruanel, así es. Rusia ha desmantelado sus laboratorios porque no tiene poder económico para sustentarlos. Interlocutor, ¿durante cuánto tiempo hubo bases extraterrestres en Rusia? Ruanel, aproximadamente 20 años, desde 1969 a 89. A partir de 1989 empezaron a decaer. Si tú fueras a ver los depósitos rusos de bombas atómicas, te encontrarías con telarañas por doquier. Interlocutor, apenas se puede creer en tal decadencia de una nación que compitió con Estados Unidos por la supremacía del espacio. ¿Y los Estados Unidos de dónde extraen los fondos para mantener el Área 51? Ruanel, hay muchos senadores norteamericanos que están en combinación con el cartel de Medellín en Colombia y también con los de Ecuador, México y otros lugares, y dan el visto bueno para el narcotráfico, especialmente abriendo las fronteras para que pasen las drogas. El 40% del dinero obtenido por este medio se utiliza para financiar el Área 51. Interlocutor, ¿el presidente Bush está al tanto? Ruanel, no, lo ignora totalmente. Interlocutor, ¿es válido entonces lo que dice Cooper en su informe de que el presidente Kennedy se iba a oponer a esto y fue una de las causas de su asesinato? Ruanel, sí, el dato es verídico. Interlocutor, bueno, otro punto aclarado. Paso ahora al tema de la Luna. Concretamente, en este momento, ¿hay asentamientos de terrestres y extraterrestres en nuestro satélite? Me refiero a si están en la Luna en combinación. Ruanel, en la cara oculta de la Luna hay pequeñas bases, pero son asentamientos extraterrestres, no terrestres. Los terrestres del Área 51 pueden ir cuando quieran, pero el asentamiento, reitero, no es terrestre. Interlocutor, esas bases pertenecen a los extraterrestres que pactaron con Estados Unidos y se encuentran en el Área 51. Ruanel, así es. Interlocutor, ¿en la Luna no hay otros asentamientos extraterrestres de otras razas? Ruanel, en el pasado sí los hubo, pero en la actualidad no. Interlocutor, ¿hay alguna razón para ello? Ruanel, lo que ocurre es que esos grises coparon, por así decirlo, el satélite y no permiten otro asentamiento. En este momento quiero ampliar un tema que se tocó recién, pero que quedó inconcluso. La sonda Mars Observer envió 7.000 fotografías del planeta Marte y en varias de ellas se ven 49 monolitos alineados geográficamente y que son todos artificiales. Y estas fotos circulan por Internet. Interlocutor, ¿quiénes los construyeron? Ruanel, los constructores fueron los extraterrestres de Orión 3. Interlocutor, ¿qué hizo la NASA con estas fotografías? Ruanel, simplemente las dejó de lado, no le dio ninguna importancia. Una de dos, o son cretinos o su decodificador está en cortocircuito. Cualquier persona, cualquier observador aficionado, con un poco de sentido común, se daría cuenta de que en un planeta donde se supone que no hay vida, si aparecen 49 monolitos geográficamente alineados, algo así estaría demostrando palmariamente lo contrario. Negarlo sería tan absurdo
como si yo dijera que en un determinado bosque los árboles crecen naturalmente con la copa bien cortadita. Los científicos de la NASA son chicos de jardín de infantes. Interlocutor. ¿Esas fotos fueron tomadas por azar por el Mars Observer o se las enviaron los marcianos como una especie de broma? Ruanel. Esas fotos simplemente el robot las tomó al azar. De las 7.000 fotos que tomó el robot, entre ellas aparecieron los monolitos. Interlocutor. Continuando con el tema de la Luna, ¿qué hay en ella? ¿Hay lagos, como dice Cooper, vegetación, etcétera? Ruanel. No, eso no es exacto. La atmósfera de la Luna no alcanza para que haya agua, ni por lo tanto vegetación. Es un sistema muerto en el sentido de que no hay volcanes, ni terremotos, ni placas tectónicas. Distinto es Io, uno de los satélites de Júpiter, donde hay terremotos más intensos que en la propia Tierra. Interlocutor. Los terrestres del Área 51 fueron llevados, además de a Marte y a la Luna, a otros planetas. Ruanel. Sí, fueron llevados a algunos satélites de Júpiter y de Saturno. Interlocutor. ¿Estamos hablando de asentamientos o simplemente de paseo? Ruanel. Fueron solamente en tren de turismo. Han tomado fotografías e incluso han filmado. Interlocutor. ¿Estos documentos existen aún? Ruanel. Sí, pero están perfectamente guardados en el Área 51. Deduzco que finalmente se van a filtrar. Va a haber gente cuyo poder de lucro sea más grande que el propio miedo y escape con ellas para darlos a conocer. Interlocutor. Según Cooper, hubo pagos a la familia Kennedy muy secretos, pero que son toda una incógnita. Ruanel. Se trató de pagos por la muerte del presidente. La familia lo consideró como un resarcimiento, pero la verdad es que fue un pretexto de los que ordenaron su asesinato para lavar de alguna manera sus culpas. Interlocutor. ¿Kissinger estaba al tanto del Área 51? Ruanel. Sí, totalmente. Interlocutor. ¿Alguna iglesia influyó para que la existencia de extraterrestres y de la misma Área 51 fuera ocultada? Lo pregunto porque Cooper dijo que la razón por la que se decidió ocultar la existencia de extraterrestres era porque podía hacer caer la economía y provocar la destrucción de las religiones, al quedar al descubierto que todas no eran más que una falsedad. Ruanel. La justificación del ocultamiento es cierta, pero no hubo intervención de ninguna iglesia. Las iglesias estaban al margen de todo eso. Interlocutor. Otra de las cosas que dice Cooper es que los extraterrestres exhibieron una holografía de la crucifixión de Jesús y que incluso esa holografía fue filmada. Los extraterrestres, al mostrar esa holografía, dijeron que ellos podían viajar por el tiempo. Ruanel, es cierto el hecho de que pueden viajar por el tiempo. Si los terrestres lo lograron en el año 2500, ¿cómo no lo van a lograr los extraterrestres con más tiempo de evolución? Lo que no es cierto es que la holografía de la crucifixión de Jesús fuera real. Se trató de un engaño de los grises negativos con fines de manipulación. Interlocutor. Cuando los astronautas llegaron por primera vez a la Luna, ¿ya sabían que existían bases en la Luna? Se lo pregunto porque ha trascendido que las vieron desde la nave. Ruanel. No, no sabían nada y quedaron totalmente sorprendidos. Esta sorpresa se translució en las conversaciones que mantuvieron entre ellos, comentando lo que veían. Incluso escucharon voces que provenían de esas bases y también las grabaron. Pero estas grabaciones después fueron suprimidas por la NASA. Interlocutor. ¿Es cierto que la NASA retransmitía la grabación del viaje con algunos minutos de diferencia? En concreto, estoy preguntando si la transmisión fue directa o no. Ruanel. No, la transmisión no fue directa, pero la diferencia no excedió de los 3 minutos. A pesar del tiempo tan exiguo, les fue suficiente a los científicos de la NASA para eliminar lo que no querían que se viera o escuchara. Interlocutor.
Obviamente, los astronautas fueron silenciados. Ruanel, por supuesto. Interlocutor, ¿fueron amenazados de muerte? Ruanel, no directamente. Apelaron al patriotismo. En Estados Unidos el patriotismo es muy severo y el delito de traición a la patria se pena con el fusilamiento. Interlocutor, el punto quedó perfectamente claro. Hay o hubo una nave espacial llamada Aurora, que Cooper dice fue utilizada para viajar a otros planetas. Ruanel, el dato es erróneo solamente en cuanto al viaje a otros planetas, porque se trata de una nave que no tiene la tecnología necesaria para ello. Interlocutor, Cooper dice que Hitler fue manipulado por extraterrestres. Yo sé que fue abducido por extraterrestres antes de ser capturado por los aliados, pero no tengo el dato de si fue manipulado. Ruanel, Hitler fue manipulado por extraterrestres, pero más lo fue por los espíritus del error. Interlocutor, entiendo. El extraterrestre que sobrevivió del accidente en Roswell realmente colaboró con los del Área 51, como dice Cooper. Ruanel, sí, porque no le quedó otra. Interlocutor, aquí tengo agendada una pregunta de un consultante que le leo para que quede grabada. En una de las afirmaciones, el maestro Ruanel menciona que existen bases extraterrestres en México, además de Estados Unidos y otros países de América. No profundizaron sobre en qué lugar exactamente existen bases en mi país. Lo pregunto porque yo soy originario de un lugar llamado Ciudad Madero, Tamaulipas, ubicado en la costa del Golfo de México, y desde hace algún tiempo se escuchan sutiles rumores de que en la costa existe una base extraterrestre subterránea, e incluso se llegó a mencionar que estaban trabajando en combinación con un gran número de coreanos que vinieron a nuestro país a un supuesto proyecto con una compañía petrolera de la zona. Claro que esto último era solo una máscara para mantener en secreto su colaboración con dicha base extraterrestre. Estos comentarios tomaron más fuerza debido a que desde hace años han estado a punto de tocar tierra varios ciclones o huracanes y justo cuando están frente a la costa, estos se desvían. Agradeceré sus comentarios. Ingeniero Agustín, M.A. Ruanel. En el lugar que menciona esta persona hay seres extraterrestres similares a los del Área 51. Interlocutor. ¿Dependientes o independientes del Área 51? Ruanel. Son independientes, pero están en contacto. Interlocutor. ¿Son grises? Ruanel. Sí, son grises y tienen aparatos disgregadores que de alguna manera pueden desviar los fenómenos atmosféricos. Interlocutor. ¿Son de los grises buenos o de los malos? Ruanel. Son de los segundos. Interlocutor. ¿Tienen alguna relación con las muertes de Juárez? Ruanel. No, ninguna. Interlocutor. ¿No abducen entonces personas? Ruanel. No, no hacen ese tipo de experimentos. Interlocutor. ¿Tampoco con animales? Ruanel. Tampoco. Interlocutor. ¿Qué tipo de tecnología tienen? Ruanel. La misma que tienen los extraterrestres del Área 51. Interlocutor. ¿Desde cuándo están allí? Ruanel. Están desde el año 1998. Interlocutor. ¿Trabajan con obreros coreanos? Ruanel. Los utilizan como pantalla, pero algunos de ellos trabajan para un servicio secreto de informaciones. Interlocutor. ¿Del gobierno de México? Ruanel. No, del gobierno de México no, sino del Área 51. Interlocutor. ¿La ubicación de la base es en la costa mexicana? Ruanel. Así es. Interlocutor. En concreto, entonces, ¿lo que dice este consultante es real? Ruanel. Sí, totalmente. Me retiro porque el receptáculo está con baja presión. Les dejo toda mi luz. Interlocutor. Hasta luego, maestro, y gracias.
Hasta aquí llegaron los diálogos que, como habrás visto, llegan bastante a lo profundo respecto a la siniestra organización denominada Majestic 12, y especialmente en cuanto al informe de Milton W. Cooper, que ha resultado auténtico en la mayoría de sus puntos. Bienvenido al club. Un fuerte abrazo. Fin.